Sí, ya. Bueno, primero que todo quería darle las gracias pues por conectarse. Hoy yo sé pues que a las 8 ya puede ser tarde, pero igual la idea es que cada 15 días nos reunamos pues a ver un tema nuevo. Yo soy Juan José Pérez, yo soy de séptimo semestre de la Universidad CES. No sé si todos pues son acá del grupo de, pues, que están en el grupo de WhatsApp o los que se conectaron pues a través de Instagram. Yo quise reabrir este grupo porque realmente ya existía, pero pues no le dieron como continuidad, porque desde que vi fármaco en tercer semestre me comenzó a interesar demasiado pues este tema como de tóxico, porque la profe pues era toxicóloga, entonces nos daba como unos abrebocas por ahí del tema y me parecía bastante interesante y ya que estoy viendo la materia como tal, me interesa muchísimo más y en especial como el tema de tóxico que va dirigido a las urgencias. Igual a Mari creo que es igual lo mismo y nada, era eso. Agradecerles pues por conectarse y acá tenemos a la doctora pues Marie Claire, que ella es toxicóloga, es una de las toxicólogas de la Universidad CES y nos va a estar apoyando pues en todo. Esos como los canales que vamos a tener, el grupo de WhatsApp, acá está el QR y el Instagram y el TikTok que vamos en ambos a estar poniendo pues como las mismas cositas y todas las grabaciones van a quedar en YouTube y ya era eso. Ah, bueno, este es el cronograma de los temas y las personas que van a presentar. Y los horarios, hoy por temas pues, académicos de Mari no fue a las 6:40 sino a las 8, pero la idea es que sea cada 15 días a las 6:40. Ya te doy la palabra. Bueno, entonces, ¿cómo están? Yo soy Mariana Gómez, soy estudiante de décimo semestre. Estoy muy emocionada de empezar pues, de abrir este espacio con Juanjo y con todos los involucrados. A la doctora Marie Claire, muchas gracias por conectarse, a todos ustedes. Les traigo un tema que la verdad no estaba propuesto desde el inicio, pero yo dije, ¿por qué no inauguramos este grupo tan bonito con un tema que de verdad yo siento que todos tenemos que saber manejar a la pues no a la perfección, pero al menos de verdad tener como una gran idea de cómo abordar un paciente intoxicado. Como ya vamos a ver en la epidemiología, digamos que no es un motivo de consulta, no es lo más común en el servicio de urgencias, pero niños a nosotros nos van a llegar. Yo hice mi ruralito en Santa Rosa de Osos y verdad que sí me llegaban. Yo sé que acá hay mucha gente pues todavía chiquita, de séptimo, octavo, noveno, que no han hecho su ruralito, pero cuando lo hagan, de verdad que les van a llegar. Y los internos, pues sí o sí, ya les habrá tocado. Entonces, siento que es muy importante porque, de verdad, con este tipo de pacientes uno a veces colapsa de los nervios o no sabe cómo empezar. Entonces, hoy les traigo una charla muy enfocada a cómo abordarlo desde el servicio de urgencias. Intenté hacerlo como lo más práctico posible. Obviamente yo me podría quedar aquí hablando 2, 3 horas al respecto, pero por el tiempo, por el límite de tiempo y por practicidad, intenté hacerlo como de la forma más como algorítmica posible para que nos llevamos una idea muy clara a casa. Entonces, quería iniciar esto, quería dar el abrebocas de las charlas con un caso clínico. Este caso clínico lo saqué de Goldfran, me pareció un muy buen caso clínico para empezar. Entonces tenemos un paciente masculino de 22 años de edad que extravió al servicio de urgencias después de haberlo encontrado inconsciente en una sala de cine. De una llega al 911, ¿cierto? Porque es en Estados Unidos, canalizando los accesos venosos, realizan su ABCD, le toman una glucometría en el momento, que es de 88, ya está normal, y administran un oxígeno, pues le dan oxígeno por canula a la sala. No tenemos absolutamente ningún tipo de información sobre este paciente ni antecedentes y tampoco encontramos como ninguna información útil en sus pertenencias. Niños, esto es un caso que, verdad, a todos nos puede llegar. Esos pacientes que los trae el 123, que lo encontraron en la calle o que no saben quién es y no lo traen y nosotros no tenemos como mucha información al respecto, ¿verdad? Es algo que nosotros podemos, pues de verdad que a todos nos puede llegar. Entonces, ahí uno qué hace, ¿cierto? Ya lo vamos a ver a través de la charla. Entonces, al examen físico nos llegó un paciente inconsciente, sin respuesta a estímulos, pupilas isocóricas normorreactivas de 2 milímetros, una flacidez generalizada, sin signos de trauma, sin hallazgos al examen cardiopulmonar, abdomen normal, sin lesiones en piel. Los signos vitales, entonces, tenemos un paciente hipotenso, taquineico, bradipneico y saturando 98% con una cánula nasal a 4 litros por minuto y normotérmico, pues eutérmico, perdón. En el manejo inmediato de este paciente, por la sospecha del cuadro, que ustedes ya más adelante van a de pronto sospechar un poquito de qué tipo de cuadro estamos hablando, se le administró como primera línea naloxona,
sin respuesta alguna. Se decide asegurar vía aérea por pérdida de los reflejos protectores de estos. Ya me van a, pues ya ustedes van a comer, o pensar en sus casas o analizar qué les parece estos paraclínicos iniciales que le mandaron al paciente. Se le mandó un hemoleucograma, unos gases y unos electrolitos. Se tomó un electrocardiograma que lo único que nos muestra es una bradicardia sinusal. Se inician líquidos de 1000 cc de solución salina y se inicia descontaminación con carbón activado 60 miligramos por sonda nasogástrica. María, espera, qué pena interrumpirte. Si quieres, ponme anfitrión para yo aceptar a la gente que se va a ir uniendo. Es que hay alguien preguntando. No sé cómo Para aceptar. ponerte, la verdad no sé cómo ponerte anfitrión. Pero no, me avisan y yo los Pero en este admito. momento hay alguien aquí en la sala, Hernán. Ya lo admití. Ya, ok, gracias. Listo. Entonces, bueno, ahora sí, ¿por qué es importante conocer este tema? Ya al final de la charla terminamos de hablar del caso, pero entonces, ¿por qué es importante conocer este tema? ¿Cuál es el panorama de las intoxicaciones aquí en Colombia? Como les decía, las intoxicaciones no son la principal causa de ingreso en urgencias, sin embargo, en Colombia vemos que las cifras están en aumento. Estos datos los saqué del boletín epidemiológico que saca el Instituto Nacional de Salud. Este es del 2022, de la semana 35, digamos que fue como más o menos lo más nuevo que puede sacar, y está enfocado mucho en intentos suicida, que en Colombia, pues como todos sabemos, tenemos unos problemas de salud mental que van en aumento, que son de consideración importante y que se ven muy reflejados en estos casos de intoxicación. Entonces, cuando yo saqué de donde yo saqué los datos, nos contaron que habían 25.360 casos por sustancias químicas, más o menos 49.1 casos por cada 100.000 habitantes. Pese a que no es un número gigante alarmante, sí es un número muy importante, y por eso es muy importante que nosotros sepamos abordar este tema. La principal causa van a ser los intentos suicidas. Sin embargo, es muy importante, y quería como aclararlo muy bien aquí, que a todos nos quede muy claro, el agente tóxico que yo voy a sospechar en mi paciente va a variar por completo según el grupo etario y el grupo poblacional, porque no es lo mismo que a mí me traigan un muchacho, no sé, de 35 años o no sé, 40 años, habitante de calle, inconsciente, que lo encontraron en la calle, que yo ya voy a de pronto a pensar un tóxico diferente, a, no sé, una niña de 15 años con antecedentes psiquiátricos que la encontraron en su cuarto inconsciente. Yo ahí ya pienso como otro tipo de grupo. O no es lo mismo un agrícola, un joven pues un señor de 40 años que es agrícola y que se tomó una sustancia y me lo traen al servicio, ¿cierto? O sea, yo tengo que contextualizar a mi paciente, especialmente aquí en Colombia, qué paciente es, de dónde viene, ya lo vamos a ver muy bien, pero niño es súper importante, ¿cierto? Cómo enfocar muy bien a mi paciente según su grupo etario y su grupo poblacional, que solo esas dos cositas ya me pueden hablar mucho de pronto qué xenobiótico estoy pensando. En Colombia tenemos que las principales intoxicaciones son por sustancias psicoactivas, medicamentos, sustancias químicas, intoxicaciones por solventes, metanol y accidente ofídico. Esta tablita que les traje me parece muy importante porque no solo tenemos que reconocer qué tipo de tóxico es, sino que tan alta es la letalidad. Por ejemplo, tenemos aquí que el plaguicida, que el ejemplo más claro es el paraquat, ¿cierto? Miren que de 2.290 casos de intento de suicidio con plaguicidas, 38 fueron consumados. Entonces, siempre tener muy en cuenta qué tan alta es mi tasa de letalidad del tóxico, porque eso también me va a ayudar mucho a actuar a tiempo y actuar acorde a cómo me llega el paciente y a lo que yo sospecho. Entonces, bueno, yo quise traerles un algoritmo. Este algoritmo, pues, es como un poquito de autoría propia, pero también como cogiendo recolectando muchas cositas de varios artículos, de un artículo muy bueno que me leí, que yo les mando por el grupo, y de muchas lecturas, de las lecturas que nos dejó la doctora Marie Claire, de Goldfrank, que fue como algo que pues, como que les quise traer para que de verdad nos quede como de por vida. Obviamente este algoritmo no es una, pues, no lo tienen que cumplir en orden, sino simplemente para que lo tengamos ahí como una idea grande y muy importante, no siempre tiene que ser secuencial, como todo en medicina, todo es como en conjunto,
pues uno no hace primero esto, luego no, sino que en conjunto uno va haciendo varias cositas. Entonces, obviamente, como cualquier tipo de paciente que nos llegue a urgencias, especialmente si estamos en un contexto de un paciente inestable, lo primero que vamos a pensar es en el ABCD, ¿cierto? Pero en toxicología yo añadí 2 pasos antes del ABCD porque son 2 cosas que, ¿verdad?, nos ayudan muchísimo, especialmente en el abordaje del paciente intoxicado. Entonces, para mí, una de las cosas más importantes y de verdad para la vida, el anamnesis. Una buena anamnesis nos resuelve demasiadas cosas, nos guía, o sea, casi que todo el diagnóstico que uno le va a hacer a un paciente se puede hacer mediante una buena anamnesis. Entonces ahí vamos a hablar de los antecedentes, de las poblaciones especiales y las 5 Ws que ya les voy a contar qué es. Luego, un muy buen examen físico. O sea, para mí estas 2 cositas ya de por sí como que nos tienen un valor muy importante que nos van a ayudar mucho a esa aproximación inicial adecuada de nuestro paciente. Entonces, ¿qué vamos a ver principalmente en el examen físico? Los signos vitales y mediante esto que ya vamos a ver como una buena identificación de toxidromes. En los pacientes intoxicados, súper importante hacer ese abordaje inicial mediante la identificación de toxidromes. Y para mí, yo, Mariana Gómez, también metería ahí el electrocardiograma, que ya vamos a ver que también es muy útil en este tipo de pacientes porque nos habla de muchas cosas. Después ahí sí, yo empezaría, pues no empezaría, pero después ahí sí metí en el algoritmo el ABCD. Entonces por A tenemos la vía aérea, ver que pues la permeabilidad, la aspiración de secreciones, ya vamos a ver todo eso en detalle, no se preocupen. B, la ventilación, la necesidad de asegurar vía aérea. C, circulación, ver las ventanas de perfusión de mi paciente, evaluar la necesidad de reanimación y de fluidoterapia. D, de estado pues de déficit neurológico, ahí vamos, pues el Glasgow obviamente uno lo hace apenas nos llega al paciente, ¿cierto? Igual que la respuesta pupilar, todo, pero pues ahí van el algoritmo, ¿cierto? Ver cómo está el estado neurológico de mi paciente. Muchos de los pacientes intoxicados por algunos tóxicos tienen alto riesgo de convulsión, entonces si mi paciente presenta una convulsión, cómo está, o si la está presentando en ese momento, pues tratarla. Luego tenemos ahí sí los agregados que nos entran en el paciente intoxicado, que también nos lo propone la doctora Marie Claire, que es la de descontaminación. Entonces ahí tenemos la externa, la descontaminación que nos va a limitar la absorción y la descontaminación que nos va a mejorar la eliminación. Y por último, la E, pues la E, que es la terapia dirigida, que digamos que es el último paso, pero no necesariamente tiene que ser el último paso, que ya es cuando nosotros nos vamos a ir a ver qué antídoto le va a servir a mi paciente. Como les dije, eso no es secuencial, o sea, no se tiene que seguir el orden, pero es como una idea grande de qué cositas yo tengo que hacer en mi aproximación inicial del paciente, ¿cierto? Ya lo vamos a ver paso por paso para que nos quede todo súper claro. Entonces, primero con la anamnesis. Esto también es como un poquito de mi autoría y un poquito de los artículos que leí, que me parece una forma muy fácil porque yo siento que cuando nos llega un paciente así, muchas veces o no nos, o sea, o el paciente no nos puede responder o hay un familiar que de pronto nos puede responder. Siento, sí, muy importante siempre apoyarse de los familiares. Eh, ellos muchas veces pues nos saben responder absolutamente todo con certeza, entonces siempre muy importante. Entonces uno siempre entra como en colapso, fue pucha, yo qué pregunto, que no se me falte nada, que no me escape nada. Entonces les trae como esta forma de acordarnos, que es las 5 Ws y las 2 H, que es pues de inglés, ¿cierto? Las W questions, ¿cierto? Entonces, pero enfocado al abordaje del paciente intoxicado. Entonces, ¿quién es mi paciente? Como les dije en la parte de epidemiología, es hombre, es mujer, cuántos años tiene, a qué se dedica, súper importante, qué antecedentes tiene mi paciente, de qué enfermedades sufre, qué fármacos toma todos los días y súper mega, hiper mega importante, antecedentes toxicológicos. No les dé pena preguntar directamente, usted consume marihuana, usted consume cocaína, tusi, lo que sea, bazuco, o sea, pregunten, porque en estos pacientes tenemos que interrogar muy bien estas cosas. Y muy, muy importante, de qué enfermedades sufre y qué fármacos toma, porque por ejemplo, antecedentes psiquiátricos o incluso viejitos que llegan, que sufren de hipertensión y se les pasó la dosis del antihipertensivo. Entonces, son como cosas que también nos tienen que guiar a nuestro paciente, eh, pues desde que está intoxicado, ¿cierto? Donde para mí también es demasiado importante, where, pues porque nos habla de la accesibilidad a las sustancias. Lo mismo, no es lo mismo un paciente que nos traen en condición de habitante de calle a, no sé,
una persona, pues no sé, del campo, ¿cierto? Entonces, ¿dónde pasó? Porque eso también nos da como información valiosa. Ahí sí, ¿qué sustancia fue? ¿Cuál es la presentación? Si es sólida, si es líquido, si es gaseoso. ¿Cuál fue la ruta de exposición? Si fue cutánea o ocular, como puede ocurrir muchas veces en accidentes laborales, o si fue oral o si fue parenteral. Y si podemos recuperar el frasco. Eso, de verdad, a veces, muchas veces, si no lo traen los pacientes, especialmente como en intentos de suicidio, a veces como cuando son jóvenes, el familiar casi siempre trae el tarrito de lo que se tomó la persona, el paciente, entonces siempre intenta recuperar el frasco. ¿Cuándo? Súper importante, así cuánto se tomó esa sustancia o si es, pues, si es una persona con uso crónico de abuso de sustancias o cuál fue la última vez que vimos normal al paciente, ¿cierto? Todas esas cositas nos aportan mucha información. Guay, ¿por qué? Pues, ¿por qué pasó lo que pasó? Aquí estamos en todo el contexto de causas de intoxicación, entonces si fue con intensidad de autolisis, si fue accidental, si fue con, pues, con intención de heteroagresión, ¿cierto? Importante, digamos, en el intento suicidio hay una escala que la doctora también nos inculca mucho desde que estamos en tóxico, que es la escala SAT-Persons, que en estos pacientes es muy valiosa hacerla porque además nos habla de si el paciente se puede manejar de forma ambulatoria o si es mejor manejarlo de forma hospitalaria. How, cómo. Entonces, ¿cómo fue esa ingesta? Si, por ejemplo, fue un intento de suicidio, ¿cómo fue? Ya lo tenía premeditado, se encerró en su casa, sabía que nadie iba a ir, ya tuvo intentos previos, tuvo factores de riesgo asociados. Esperen a ver si hay gente, sí, le doy acceso a... Eh, Y how much, súper importante, intentar describir bien cuánto consumió, intentar esclarecer la dosis cuando se pueda. No siempre es fácil, pero muchas veces sí, especialmente cuando son intentos de autolisis, son como, ay, sí, me tomé 15 pastillas, 20 pastillas, entonces intentar eso. Y lo otro muy importante es tener en cuenta las poblaciones especiales, que son los niños, los ancianos y los gestantes, porque van a tener características farmacodinámicas que van a cambiar muchísimo. Pues como el contexto, porque tienen más riesgo de intoxicación, por ejemplo, en los niños, en los ancianos la excreción renal está disminuida, los niños tienen el metabolismo más inmaduro, entonces sí tener como en cuenta mucho estas poblaciones especiales, ahí les dejo la tablita para que siempre la tengan a la mano. Listo, entonces nos vamos al examen físico. Para mí es fundamental y de las cosas más importantes en un abordaje inicial, ¿cierto? Entonces, lo primero, como todo buen examen físico, un buen examen físico inicia con una buena inspección. Solo la inspección nos puede hablar muchísimo de nuestro paciente, entonces, cómo es el aspecto general, cómo está vestido, si tiene signos de trauma, cómo está la coloración de la piel, ¿cierto? El aliento y pues el aliento, porque digamos que en la guía colombiana hay una partecita donde nos habla como cada olor, pues el olor de, es como diferentes olores a que nos hacen llegar a pensar. Yo también se las paso porque si me detengo en cada cosita, esta charla nos queda súper larga, pero también tener en cuenta eso. Igual que la coloración de la piel, pues como diferentes coloraciones nos pueden hablar de diferentes tipos de intoxicaciones y muchas veces uno con la inspección, como los pacientes que llegan intoxicados por cocaína o cosas así, uno puede ver como signos de, pues, del polvo residual en la nariz. Y en las pertenencias, súper importante, muchas veces esculcándole como las pertenencias al paciente, uno puede tener como una idea de tal vez cuál haya sido el tóxico, incluso encontrar el frasco. Luego nos vamos con los signos vitales, súper importante, principalmente la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria y la temperatura. ¿Por qué? Porque solo los signos vitales nos van a hacer llegar a una buena identificación del toxidrome, que ya los vamos a ver con calma. Y la buena identificación del toxidrome va a depender también de estas otras cositas. Entonces, que eso no lo propuso, pues esto no lo enseñaron en las clases de tóxico, que son las 3P, como están la piel, las pupilas y el peristaltismo, y las 2E, que es el estado mental y el electroencefal, pues sí, el electrocardiograma, perdón. Entonces, estas cositas nos abordan un buen examen físico que nos hacen entrar en un muy buen enfoque del paciente. Para mí, de nuevo, súper importante el electro, que también lo meto 100% en el examen físico. Entonces,
no vamos a ver, o sea, en detalle por detalle cada toxidrome, pero les traje esta tablita para que les quede de por vida, que la verdad siento que es muy útil. Vamos a hablar del toxidrome, cuál es su mecanismo de acción, cómo están los signos vitales, qué otros hallazgos podemos encontrar y a qué, pues, qué xenobiótico debería yo pensar con estos toxidromes. Listo. Entonces, el primero es entonces el adrenérgico, que se va a dar por estímulos el estímulo de receptores adrenérgicos. Y en este, muy fácil, todo está a la alta del paciente, la presión, la frecuencia, la temperatura. PU es pupilas, y si está aumentado es que están midriáticas, si está disminuido es que están mióticas. Y PE es peristaltismo, entonces vamos a tener unas pupilas midriáticas, un peristaltismo aumentado, el paciente va a estar con palidez, PIM es piel y mucosas y va a ser un paciente que va a estar temblando, diaforético. El riesgo que vamos a tener en estos pacientes va a ser principalmente cardiovascular y neurológico. Y los que tenemos que pensar son la cocaína, principalmente, anfetaminas, cafeína y nicotina. El anticolinérgico se va a dar por bloqueo de receptores muscarínicos. Lo mismo, toda la alta, vamos a tener un paciente con pupilas midriáticas, agitado, con mucosas secas, va a estar como muy rojo, esa es la nemotecnia de ciego como un murciélago, rojo como una remolacha, ¿cierto? La que nos han enseñado siempre. Van a ser pacientes con retención urinaria, con riesgo de convulsión y arritmias, y por esa razón también van a tener riesgo cardiovascular y neurológico, y en estos pensamos en antihistamínicos, atropina, escopolamina, antipsicóticos. Luego tenemos el colinérgico. Aquí, dependiendo de los receptores donde que actúen principalmente, va a ser colinérgico muscarínico o nicotínico. Sin embargo, recuerden que pueden venir mixtos, pues se pueden presentar los dos a la vez. Entonces, en cuanto al colinérgico muscarínico, vamos a tener que, pues, la mnemotecnia que nos enseñó la doctora Marie Claire es como si el cuerpo llorara. Entonces, es como toda la baja, el paciente va a estar diaforético, cialorreico, con epífora, con diarrea, con broncorrea. Y esos pacientes es muy importante porque tienen un riesgo pues, respiratorio por broncoaspiración. Y también van a tener un riesgo cardiovascular y neurológico. Y el colinérgico nicotínico va a ser pues, todo lo contrario, entonces todo va a estar a la alta, va a estar pálido, van a tener fasciculaciones y el riesgo va a ser cardiovascular y neurológico. Y el xenobiótico como más común en este grupo son los organofosforados, pero en general cualquier inhibidor de la colinesterasa. Luego tenemos el opioide, que para mí es como uno de los más fáciles de identificar. Usualmente no, o sea, realmente los toxidromes puros son un poco difíciles de encontrar. Pero un toxidromio opioide puro, pues a uno no se le pasa por nada del mundo. Todo va a estar apagado, todo va a estar disminuido, el peristaltismo puede estar eh, abolido o disminuido, va a tener una característica muy particular que son las pupilas pues con miosis puntiforme y está como la tetra clásica, que entonces es depresión del sensorio, hipotensión, pupilas mióticas, eh, y el peristaltismo disminuido o abolido. Y pues principalmente me lo puedo dar heroína, oxicodona, metadona, fentanilo, tramadol. Y aquí no lo metí en la tablita, pero el hipnótico sedante me va a dar, digamos que lo mismo, toda la baja, que puedes dar por alcohol o por benzodiazepina, ¿cierto? Me va a dar toda la baja, pero no va a tener la característica particular de las pupilas de la miosis puntiforme, sino pueden estar simplemente mióticas. Luego tenemos el serotoninérgico, que es por un aumento de la serotonina en los receptores serotoninérgicos principalmente, y ahí todo va a estar a la alta. El serotoninérgico muchas veces se puede como confundir en un inicio con el adrenérgico, porque lo mismo, todo está a la alta, el paciente va a estar agitado, pero el serotoninérgico va a tener hipertermia y tiene riesgo pues, sí, pues como que es muy importante tener en cuenta la hipertermia que nos produce el serotoninérgico. Entonces van a ser pacientes con temblor, con alucinaciones, con hiperreflexia, también van a tener mucho riesgo de convulsión y de arritmia y tienen un riesgo cardiovascular y neurológico. Y como pueden ver, hay un montón de sustancias que nos pueden generar un síndrome serotoninérgico, como las fenitelaminas, los opioides, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los tricíclicos, los antidepresivos duales, los inhibidores de la MAO,
los antipsicóticos atípicos, entonces son varios. Y otro que me pareció muy importante traer es la abstinencia a los depresores, porque muchas veces también los podemos confundir con un adrenérico, porque todo está a la alta. Van a ser pacientes agitados, diaforéticos, van a también tener alucinaciones, pero estos pacientes van a tener otros síntomas, como por ejemplo es el craving, van a tener temblor distal y en casos muy, muy graves, muy avanzados, pues muy, muy severos, pueden tener riesgo de convulsión y arritmias. Muy importante en ellos, pues hacer una buena historia clínica, como ver por qué está haciendo esas manifestaciones los pacientes, y van a tener un riesgo cardiovascular y neurológico. Listo. Ay, pasémonos ya a la ¿Cuál otra. es la utilidad del electrocardiograma? Mari, Eh, ¿no se escucha? sí, Pasémonos ya a la otra, al otro link, que ya mismo se va a cerrar la charla. Ahí se los envié por el chat para que lo abran. Entonces nos Listo, vemos chicos, allá. me paso. listo. Mm, bueno, Listo, empezamos. eh, pues digamos, sí, me avisan si alguien está en sala de espera. Yo te Bueno, aviso. aquí les trae como una mini autopromoción, pero es como pues unas ilustraciones que yo hice precisamente como para facilitar como la identificación de los diferentes toxidromes en mi página de Conurgencia. Y también con Toxices, pues hicimos una publicación al respecto que a veces a uno se le queda como más fácil estas cosas, como viéndolas, como no sé, teniendo una asociación visual. Entonces es como una pequeña invitación. Ahora sí, con la utilidad del electrocardiograma. Entonces, más o menos, pues para mí es demasiado importante porque más o menos en la literatura pues nos refieren que aproximadamente hasta un 70% de pacientes con una intoxicación podrían llegar a tener una alteración en el electrocardiograma. La verdad, o sea, solo de este tema uno también se podría quedar hablando demasiado tiempo, pero por fines prácticos, y también les quise traer esta otra tabla, eh, pues como que lo trae así grande, 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 porque de verdad alteraciones electrocardiográficas en el paciente intoxicado hay demasiadas. Entonces, él lo trae como en 5 grupos grandes, que digamos que es lo que uno más podría ver. Esto lo saqué también de un artículo que es de la revista de Poison, y entonces, grande, grande, entonces, por ejemplo, los bloqueadores de canales de potasio, que lo que nos van a hacer es una prolongación en el potencial de acción, que la manifestación en la electrocardiográfica que podemos ver es la prolongación del intervalo QT. Y el riesgo de esto, ¿cierto? Siempre tener muy presente el riesgo de a qué me puede progresar esto, es una taquicardia ventricular polimórfica o la mejor conocida, puntas torcidas. ¿Cierto? Entonces, dependiendo de cómo cada manifestación, obviamente tiene su manejo diferente, ya lo irán viendo. En el caso de las puntas torcidas, sabemos que es el sulfato de magnesio, y me lo pueden dar el antihistamínico, antipsicótico, la metoclopramida, el citalopram, los antidepresivos tricíclicos y la venlafaxina, entre otros, ¿cierto? Los bloqueadores de canales de sodio lo que nos van a hacer es que nos van a enlentecer la fase cero del potencial de acción, y la manifestación en el electro va a ser un QRS ancho, y el peligro es que nos progrese a una sistolia, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, que ya más adelante cada uno verá el manejo de eso, pues manejo del paciente urgente, pues o en su carrera. Y un tip que a mí alguna vez me dio un doctor es que muchos de los medicamentos que me actúan sobre los canales de sodio terminan en NA, por ejemplo, carbamazepina, cocaína, fenitoína,
por ejemplo, en el caso de la lidocaína, que pues no está aquí, pero también los antidepresivos tricíclicos, el propanolol y el verapamil. Pues no aplica para todos esa ayuda, pero muchas veces sí, como que cuando les pregunten, ay, ¿cómo actúa esto? Y terminan nada, probablemente puede actuar en los canales de sodio. Pues varios actúan, pues varios tienen como esa ayudita. En cuanto a los digitálicos y los derivados, vemos que ellos nos pueden como bloquear la bomba sodio-potasio ATPasa, que nos van a generar un inotrópico, son inotrópicos positivos y nos disminuyen la conducción AB. Y nos pueden, pues como que nos pueden dar dos manifestaciones, como positivas y negativas, por esos mismos dos mecanismos. Pueden dar extrasístoles ventriculares y supraventriculares o bradicardias y bloqueos que nos pueden progresar a taqui y bradiarritmias. En cuanto a los bloqueadores de canales de calcio, que tenemos como todo el grupo de los calcio-antagonistas, nos van a disminuir la contractibilidad, la conducción y el gasto cardíaco y nos van a pueden progresar una bradicardia sinusal, un bloque AB y un QRS ancho que tiene riesgo de generar una sistolia. Y pues los beta bloqueadores que también nos disminuyen la contractibilidad, la frecuencia cardíaca y la conducción AB, que esos pacientes también nos pueden llegar a una bradicardia sinusal o un bloqueo AB. Listo. Ahora sí, seguimos con nuestro algoritmo. Entonces, ya terminamos María, que se aceptas anoche. a alguien que hay en la... Listo. Estoy admitiendo. Listo. Seguimos ahora sí con el ABCD. Entonces, en cuanto a verificar la vía aérea permeable, aspirar las secreciones, muy importante en el paciente intoxicado. La indicación de intubación, sabemos que pues está en pacientes con Glasgow en 8, debajo de 8, pero en intoxicados no todo Glasgow por debajo de 8 nos va a hablar, pues nos va a requerir una intubación, ¿cierto? Muchos pacientes pues tenemos que contextualizarlos, por ejemplo, en un toxidromio opioide o depresor hipnótico, pensar en otras cositas antes, ¿cierto? Eh, pues por la falla ventilatoria puede ser secundario como a la misma sustancia. Entonces, por ejemplo, en los opioides con naloxona, ¿cierto? Muchas veces como que no tenemos que llegar a la intubación. Sin embargo, si tenemos, pues si de verdad el paciente tiene mucho riesgo de falla ventilatoria o broncoaspiración, sí lo consideramos. Otra cosa es que muchas veces los pacientes con una buena aspiración de secreciones, con una buena permeabilización de la vía aérea, no, pues como que nos salvamos de hacerles esa intubación. Entonces ahí entramos a la B también, que es la ventilación, y ahí hablamos de la secuencia rápida de intubación en el contexto del paciente intoxicado. Solo de este tema lo mismo, me podría quedar hablando un montón, pero pues por temas prácticos no lo haré, ¿cierto? Entonces ahí tenemos las 7 P's, que es la preparación, la preoxigenación y la premedicación y pues ya el resto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en premedicación, tener mucho cuidado con los medicamentos que vamos a utilizar, tener cuidado con las dosis, si el paciente está muy deprimido, pues yo no lo quiero como deprimir más, recordar el valor de la atropina en los órganos fosforados, ¿cierto? Que también nos sirve como premedicamento, pero nos, como da ese valor agregado de como de antídoto en los organofosforados. Bueno, y se me olvidó, en cuanto al oxígeno, también tener como mucho cuidado, por ejemplo, en el paciente con paraquat, el mecanismo de acción de toxicidad del paraquat, pues como que tiene que ver con los radicales libres, y si yo aumento mucho ese flujo de oxígeno, pues estoy aumentando la producción de radicales libres. Entonces el oxígeno también tener cuidado. En todos los casos digamos que no hay problema, pero en el contexto de intoxicación por paraquat es un punto a tener en cuenta. En cuanto a los inductores, también según la clínica sabemos que hay unos que son más cardioestables, otros que nos hipotensan más, otros que nos aumentan más la presión. Por ejemplo, en el caso de la ketamina, mucho cuidado si nuestro paciente está muy adrenérgico, si está muy hipertenso, digamos que no es lo que yo preferiría utilizar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta el valor de la ketamina, de ser broncodilatador. Entonces, en pacientes, pues, digamos que se puedan ver beneficiados por esto, podemos pensar en utilizarla. El etomidato, digamos que es uno de nuestros favoritos porque es el más cardioestable, ni mi hipotensa ni mi hipertensa. Sin embargo, aquí en Colombia tenemos muy poca disponibilidad de esto, que nosotros tengamos itomidato, pues de verdad muy rara vez, especialmente en los pueblos, pues nunca lo vamos a conseguir.
Y está el tiopental, que también pues es GABAérico y también nos hipotensa, es el inductor que más riesgo de hipotensión tiene, entonces pues ojo en esos pacientes hipotensos. Y también tenemos el propofol, que el propofol no solo es neuroprotector, sino broncodilatador, entonces también es una opción que podemos tener en cuenta, obviamente contextualizando a nuestro paciente. En cuanto a los relajantes musculares, mucho cuidado. Digamos que hay unos casos en donde definitivamente no tenemos que relajar al paciente y tener como en cuenta pues la diferenciación entre despolarizantes y los no despolarizantes, que en los despolarizantes tenemos la succinilcolina. Tener mucho cuidado con esta porque digamos que tiene riesgo de hacer hipercalemia, y pues sí, o sea, como que hacerlo con cuidadito, realmente en el paciente intoxicado a veces es mejor el recuronio, que es un no despolarizante, recordemos que la succinilcolina eh, pues como que es irreversible y no tiene antídoto, mientras el recurronio sí. Listo, en la C, la circulación, entonces recordar que más o menos hasta un 16.9% de nuestros pacientes pueden tener manifestaciones de toxicidad cardiovascular. Pues pensar que si nosotros vamos a reanimar nuestro paciente con líquidos, lo mejor que se puede usar son los isotónicos. Todavía como que no hay una literatura muy clara que nos diferencie entre si es mejor utilizar Hartmann o solución salina al 0.9%, pues como que todavía como que no hay una evidencia clínica que nos diga como si utilicen este sobre el otro. Sabemos que la solución salina hipertónica tiene ese riesgo de acidosis por acidosis hiperclorémica. Sin embargo, pues como en un estado inicial, y si es lo único que yo tengo en mi pueblo o en mi hospital, puedo utilizarla sin problema. Pero el Harman también es una excelente opción. Y tener consideración de iniciar vasopresores e inotrópicos si el paciente está en estado de choque, obviamente con todas las consideraciones de cada uno. Aquí les traigo algunas sustancias que nos pueden hacer isquemia pues, miocárdica, como está la cocaína, la anfetamina, la nicotina, el monóxido de carbono, los antipsicóticos y los antidepresivos tricíclicos. Y ya luego tenemos la D, que es el Glasgow. Obviamente, como les dije, el Glasgow uno lo hace apenas le llega al paciente. Súper importante las pupilas, no solo ver si están mióticas y midriáticas, sino también evaluar el nistagmus. Por ejemplo, un nistagmus horizontal en los pacientes nos puede hablar de un bloqueo de canales de sodio. Eh, Ver si el paciente está posital, si convulsionó, tratarlo. Para mí es importante siempre descartar, pues en un paciente con alteración del estado de la conciencia, descartar una hipoglicemia, ¿cierto? Y siempre descartar diagnósticos diferenciales. Luego nos vamos para la descontaminación, ya casi acabamos. Entonces, primero tenemos las medidas de descontaminación externa. Entonces, ahí tenemos la cutánea, que entonces a estos pacientes les vamos a quitar toda la ropa, si es una sustancia altamente tóxica, vamos a sellarla en bolsas herméticas, vamos a lavar toda la piel con agua y jabón, por lo menos por 10-15 minutos, obviamente no en una tina, o sea, no donde el agua pues donde el paciente pueda reexponerse a las mismas sustancias, sino en una ducha. Muchos centros, pues muchos servicios de urgencias tienen como área de descontaminación, lavar muy bien uñas, cuero cabelludo, mucosas, pliegues, y hay como algunas indicaciones, pues como algunos escenarios en donde lavar agua como que genera efectos más pues como más nocivos, que son las partículas o polvos de potasio, sulfuro, zinc, litio, uranio, titanio y circonio. Espérate, yo monto a más gente. Luego tenemos la ocular, que se usa con el fin de diluir xenobióticos, remover cuerpos extraños y normalizar el pH. Y ahí hacemos como un lavado con solución salina o con lo que, pues como si, con lo que tengamos, o Hartmann, por ciclos de 15 minutos, y vamos a medir el pH ocular y la acabamos una vez, este es entre 7,5 y 8. Y es súper importante y que todos nos lo llevemos a la casa, nunca hacemos inducción del vómito, no se recomienda, no hay ninguna literatura que nos recomiende la inducción del vómito, pero sin embargo sí nos aumenta, pues sí tiene un riesgo agregado, que es el riesgo de la broncoaspiración, la neumonitis aspirativa y decisión química digestiva. Entonces nunca inducimos vómito en paciente intoxicado. Nunca. Luego tenemos las medidas para evitar la absorción, que ahí tenemos el lado gástrico, digamos que este ya no se utiliza tanto porque no se ha visto como una superioridad en cuanto a el carbón activado, que ya vamos a hablar de él. Este más bien ya está como casi en desuso, pero igual.
importante conocerlo. Las indicaciones de este van a ser cuando hay una ingesta de dosis tóxica de una sustancia, sustancias que no se fijan al carbón activado. Súper importante que el paciente esté en tiempo de ventana, ¿cierto? Que es menor de 1 hora, menos en algunas otras sustancias que tienen efecto anticolinérgico, que ahí permitimos hasta 2 horas. Las contraindicaciones de hacer un lavado gástrico va a ser que el paciente no me proteja vía aérea, que esté convulsionando, obviamente, que haya por ingesta de hidrocarburos cáusticos o packers pues, porque va a aumentar como el daño en el intestino, riesgo de hemorragia gastrointestinal o una emesis espontánea. Creo que alguien tiene el micrófono ahí. Listo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Se pone el paciente en posición de Trendelenburg y de cúbito lateral izquierdo. Súper importante la sonda orogástrica, nasogástrica, que ojalá tener como bien las medidas. Si no tenemos estas medidas, pues preferiblemente no realizar un lavado gástrico, que en adultos es de 36 a 40 French y en niños de 22 a 28 French. Vamos a verificar que la sonda sí esté bien posicionada en el estómago, que eso se hace como inflando la sonda y auscultamos. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Ah, Silencio está personas. Y vamos a instilar 250 mililitros de solución salino Harman a temperatura ambiente y vamos a recuperar inmediatamente la misma cantidad y lo podemos repetir hasta completar 3 a 5 litros en adultos o 1 litro en niños o hasta que el líquido ya no salga claro. Las complicaciones de este son lesiones de esófago, estómago, broncoaspiración, neumonitis y trastornos hidroelectrolíticos. En cuanto a evitar la absorción, tenemos el carbón activado, que lo que nos va a hacer es que disminuye la absorción y circulación enterohepática del tracto gastrointestinal. Las indicaciones, lo mismo, que sea una ingesta de una dosis tóxica de una sustancia y, súper importante, que esté dentro de la primera hora. Y que es una sustancia que pueda ser absorbida por carbón activado. Ahí tenemos los killer C, que es el cianuro, la colchicina, calcioantagonistas, antidepresivos tricíclicos, la cocaína y los salicilatos. Y siempre y cuando no haya contraindicaciones para estos, que es lo mismo, que no proteja vía aérea, que sean sustancias no absorbibles, como son los metales, los alcoholes o la acetona, y que sea ingesta de cáusticos o hidrocarburos. Y la dosis del carbón activado va a ser 1 miligramo kilo, dosis máxima de 50, y eso se puede diluir en agua, en lo que tengamos, ¿sí? Pues eso como que no hay mucho lío, se puede dar en agua normalita, puede ser por sonda o vía oral, y se da en solución al 20 al 25%, preparada pues en solución salina, lactato Ringer o agua. Y cuando pensamos nosotros en administrar dosis repetidas de carbón activado, fenobarbital, quinina, teofilina, carbamazepina y apsona, que son sustancias que tienen alta, pues como riesgo de toxicidad, no, tal vez no en ese momento, pero sí también, pues después también. Entonces son sustancias que están indicadas la repetición de la dosis, que va a ser, quedémonos con la mitad, o sea, si mi dosis inicial fue 1 miligramo kilo, pues cuando yo repita es la mitad, entonces 0.5 miligramos kilos, ahí me quedo mal, perdón. Y las complicaciones, la principal, pues, la que más se conoce es la constipación, náuseas, vómito, broncoaspiración, ilio y obstrucción intestinal. En cuanto a, bueno, luego tenemos la irrigación gastrointestinal total, que está también, tiene unas indicaciones muy como específicas, que es en ingesta de medicamentos de liberación sostenida, que no se fijen al carbón y muy importante en los body packers, que pues para los que no saben, por ejemplo, son esa gente que se come como literalmente se traga bolsas de cocaína, pues como bolsitas con cocaína adentro, pues se las tragan, ¿cierto? Para después expulsarlas. Las contraindicaciones van a ser signos de hilio o obstrucción gastrointestinal, hemorragia de gastrointestinal, una emesis persistente, una vía aérea sin protección o signos clínicos que me hablen de una ruptura de paquetes de la cocaína, como les contaba. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo hacemos con PEC, lo vamos a diluir en 1 litro de agua más o menos y se puede dar por vía oral o sonda nasogástrica 1 o 2 litros hasta que el efluente rectal sea sea claro, perdón. Y en niños la dosis va a ser de 10 a 15 cc kilo hora. Las complicaciones del PEC van a ser el dolor abdominal, náuseas, emesis y dolor anal.
Ya en cuanto a las medidas para aumentar la eliminación, aquí me salté una que es los cáusticos, porque realmente ya casi no se usan, están más bien en desuso, sus indicaciones son muy pocas, entonces pues por practicidad como que no lo traje aquí a colación a la charla, pero les traje la alcalinización urinaria, que también tiene indicaciones muy claras. Entonces está, sea en ácidos débiles como salicilatos, metotrexato, fenobarbital, el 2,4-D, la clorprompamida, el formatol y el difusal. Y que nos va a hacer la alcalinización urinaria. No sé si se acuerdan que es el pKa, que el pKa es como el pH, en donde la sustancia va a estar ionizada en su 50%. Entonces yo, al alcalinizar mi orina, yo aumento la forma iónica del tóxico, ¿cierto? Y esto sí se da principalmente en los ácidos débiles, como les mencioné, como pues en las sustancias que están en las indicaciones. Entonces eso va a hacer que haya una disminución en la reabsorción renal y aumenta su eliminación, que esto lo llamamos una trampa iónica. Entonces se hace con bicarbonato, la dosis es 1 a 2 mil equivalentes por kilo y se dan infusión. Luego se puede preparar la infusión con 100 mil equivalentes en 1000 mililitros, o sea, 1 litro de dextrosa en agua destilada al 5% y se puede pasar a 100 cc hora. La gracia es mantener un pH urinario entre 7,4 y 8, ojo, sin pasar el pH normal sérico, para no producir una alcalosis pues para no pues vigilar que el pH sérico no esté por encima de 7,55. Y vamos a monitorizar vamos a monitorizar el pH urinario cada 30 minutos y cuando lleguemos a nuestra meta lo monitorizamos cada hora. Las complicaciones, pues hipernatremia, hipervolemia, alcalosis metabólica, hipocalemia y edema cerebral. Luego tenemos la terapia de reemplazo renal, que entonces, digamos que ojalá nosotros nunca tengamos que llegar a eso, pero bueno, tienen 3 tipos: la hemodiálisis, la hemodiafiltración y la hemoperfusión. Y para que uno pueda pues considerar la hemodiálisis o la terapia de reemplazo renal, tiene que cumplir con unos criterios, que es que la sustancia sea hidrosoluble, que tenga un peso molecular menor de 5000 daltons, que tenga una baja unión a proteínas y un bajo volumen de distribución. Que entonces, ¿en qué sustancias podemos pensar en una hemodiálisis? Les trae una mnemotecnia, que es el unstable que entonces tenemos la uremia, la no respuesta al manejo pues convencional, salicilatos, teofilina, alcohol o acetaminofén, barbitúricos o ácido bórico, litio, etilenglicol y la metformina. Luego ya nos vamos a nuestro último paso para concluir esta charla, que es la terapia dirigida, que aquí es cuando nos vamos a ir a hablar de los antídotos. Obviamente podríamos hablar de cada antídoto, de cómo se usa, de sus consideraciones, de su mecanismo de acción. Por temas prácticos, obviamente no lo vamos a hacer en esta charla, pero no, les traigo unas tablitas para que se las queden, súper útil tener siempre esta tablita, tener muy en cuenta cómo viene el antídoto y cuál es la dosis. Y obviamente cuál es su indicación. Entonces tenemos la atropina, la N-acetilcisteína, el etanol, la hidroxicobalamina, la carnitina, la naloxona, el bicarbonato de sodio, la deferoxamina, el gluconato de calcio, el glucagón, el fumacenil, las emulsiones lipídicas, el DMCA y el azul de metileno. Aquí no traje nada de como de manejo de accidente ofídico ni nada, porque pues sería chévere como solo tratar de eso en una charla. Igual con antídotos sería chévere solo hacer una charla hablando de los antídotos, de cómo es su manejo, de cómo los vamos a utilizar, de las indicaciones, ¿cierto? Pero igual les trae esta tablita para que de verdad les quede, que me parece muy, muy práctica. Y ya por último vamos a resolver el caso, ya que ya vemos cómo se hace el manejo. Ustedes pues no sé si se acuerdan, entonces teníamos un paciente hipotenso, bradicárdico, taquimneico, con pupilas mióticas y que no respondía a estímulos, se tuvo que intubar, se le dio naloxona y no respondió. Entonces, pues ya teniendo como ese abordaje inicial, no sé si ustedes le hubieran hecho algo diferente. También pensar entonces en los diagnósticos diferenciales. Miren que yo también hubiera pensado, pues como entrada un toxirome opioide, yo también hubiera iniciado como la naloxona, me pareció como pues como un buen acercamiento, pero siempre pensar en otros toxiromes hipnoticoseantes u otras causas de depresión del sensorio. Miren que el paciente no respondió a naloxona, la naloxona se puede dar en dosis repetidas, y si pues, pues yo leí en varios sitios y digamos que la naloxona, el paciente no me respondió
con dosis máxima como hasta 10 miligramos, pensar que de pronto probablemente no sea, pues, no sea un toxidrome opioide, pues, porque realmente los toxidromes opioides responden muy, muy bien a la naloxona. Entonces, a los paraclínicos que le pidieron los gases arteriales y los electrolitos sin ninguna alteración, sin evidencia de acidosis o ni un GAP elevado. Entonces, digamos que miren que los paraclínicos de entrada, digamos que no nos cambiaron mucho conducta, tener mucho eso como presente. Y al final ya lograron como contactar la familia que refiere que tiene antecedentes de múltiples intentos suicidas y perdón, y como que sabían que él consumía fenobarbital. Entonces miren que ahí ya nos hace como pensar en otro tipo de toxidrome, como es el hipnótico sedante, y nos puede explicar por qué el paciente no nos respondió a la naloxona. Ahí se inició la alcalinización de la orina, porque recordémonos que el fenobarbital está como entre esas indicaciones. En las 48 horas el paciente recobró por completo la conciencia sin secuelas y se extubó con éxito. Y el paciente se ingresó por manejo por psiquiatría. Esta es como toda la bibliografía que utilicé. Yo les mando los artículos por el grupo, que muchas cosas se me quedaron por fuera por temas de tiempo, pero sería muy chévere que pudieran echarle una leidita si les gusta mucho el tema. Esta presentación también se las mando y ya, para que les queden como los algoritmos y todo. Muchísimas gracias, eso es lo que trae para hoy. No sé si tengan preguntas, comentarios o lo que quieran. Muchas gracias, May. La verdad, todo estuvo súper claro y qué mejor forma de hacer una introducción a todo el tema de tóxico que cómo atender a un paciente desde cero. Y pues súper importante de que aunque hablamos tanto de los toxidromes, de que pues de que nunca va a llegar un toxidrome, pues es muy raro que llegue un toxidrome así completamente. Y no todas las intoxicaciones son toxidromes, pues no se representan como toxidrome. Pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las charlas. Ya le doy la palabra a la doctora. Bueno, chicos, primero, Mariana, todas mis felicitaciones, estoy supremamente orgullosa. Estuviste súper pendiente como de revisar la bibliografía, de dónde, y nos trajiste una presentación aterrizada, concreta. Mm, Creo, como empezaste la presentación diciéndonos, esto nos va a llegar en algún momento, que todos como médicos generales tenemos que tener estas habilidades. En la charla te vi supremamente como resolutiva, puntual. Esas esquemas que hiciste de los toxidromes, los amé, ¿cierto? Y ojalá todas las personas que estén aquí de séptimo los utilicen para estudiar. Demasiado bonitos, Mariana. Entonces, pues solo felicitaciones. Creo que tus pacientes serán afortunados y qué rico poder robarte para una especialidad como tóxico o urgencias. ¿Te gusta? Sí, pues ya estoy súper fija con urgencias. Es mi... Pues creo que serás una urgentóloga brillante. Muchísimas gracias porque nos demostraste a todos cómo se vuelve uno experto en un área, cómo se puede adueñar uno del conocimiento. Entonces, cosas que me parecieron muy importantes de lo que puso Mari hoy. Miren las diapositivas, chicos, bien referenciadas en cada momento. Miren el balance entre texto e imágenes. Todo eso hace que sea muy agradable y digamos en el cómo presentaste esto, nos hiciste una historia completa donde nos llevaste desde cómo sospechamos la etiología del paciente intoxicado, cómo lo diagnosticamos y cómo lo tratamos. Mis felicitaciones y a todos ustedes chicos por estar esta hora. En serio, comprométanse. Hay veces uno dice, no, qué cansancio a esta hora, pero siempre va a valer la pena y siempre nos podemos acostar sabiendo un poquito más que el otro día. Veo por acá una pregunta de Luis Gabriel. Luis Gabriel. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Luis Gabriel Caicedo. Yo soy ¡Ay, especialista en medicina. nuestro urgentólogo de cabecera! Bueno, nada, pues yo estoy por acá un poquito infiltrado, pero bueno, igual que a Mariana, a mí también me apasiona mucho este tema y terminé en el grupo de Toxices y para aprender mucho con ustedes. ¿Listo? Déjate ver Entonces, frente a esa cámara. Yo les quiero contar que Luis Gabriel es uno de esos urgentólogos que son tremendas estrellas.
y creo que él nos puede ayudar mucho. O sea que bienvenido, qué alegría que estés por acá porque nos puedes ayudar mucho, nos puedes, digamos, eh, dar esa visión desde urgencias que será tan valiosa en este semillero. Bueno, no, pues muchas gracias. Y nada, yo quería también unirme a la felicitación de Mariana. Créeme que yo he visto varias charlas de enfoque del paciente intoxicado y puedo decir que esa ha sido una de las mejores, de verdad. Y para tu nivel de formación es sorprendente lo que logras. Y el aporte que yo tengo que hacer es simplemente, pues como para todo, reforzar los mensajes que tú diste. Yo insisto mucho también con el triaje, que a veces a nosotros se nos olvida, y eso es muy importante en nuestro sistema de salud, porque pues ahí finalmente es donde empieza la atención de los pacientes y muchas veces por desconocimiento eso se suele subestimar el paciente intoxicado. Entonces, yo siempre he llevado como la bandera y he dicho que casi que todo paciente intoxicado tiene que ser triaje 2, ojalá, idealmente, y que incluso hay muchos pacientes intoxicados que llegan clínicamente supremamente bien, es más, llegan asintomáticos como si no hubiera pasado nada, pero el paciente tiene una intoxicación letal. Por ejemplo, el paracual en las primeras horas el paciente puede estar completamente asintomático, decir, no, es que me tomé algo y tengo un poquito de gastritis, nada más. Entonces, por la sobreocupación que se tiene en los servicios de urgencias, se puede subestimar el riesgo y redireccionar de una manera completamente inadecuada a ese paciente y llega ya la semana en falla ventilatoria, nada para hacer, o fluoracetato de sodio, que sabemos que en las primeras horas puede estar completamente asintomático. Entonces, para que ustedes lleven eso a donde estén rotando, ojo, no subestimemos el paciente intoxicado en el triaje, que va a requerir siempre toda nuestra atención. A partir de ahí, lo que tú dices, Mariana, casi que lo que encontremos con la historia clínica. La historia clínica es fundamental, es lo que nos va a dar casi que toda la información. Lo que no se logra con la historia clínica, casi que a partir de ahí muy poquitas cosas nos van a dar información adicional. Mira, en el caso que tú mostraste, es tan bonito de Rosen, al paciente le pidieron de todo un poquito, hemograma, iones, faltó gas, el lactato, TSH, y nada, todo eso completamente normal, no explica la fisiopatología de lo que está pasando, ¿cierto? Y eso también es algo que pasa mucho en los servicios de urgencias, es que se pide una batería de exámenes sin entender lo que está pasando y que no aporta mucho. O sea, casi que la principal herramienta va a ser la historia clínica, el examen físico, tratar de encontrar un toxidrome, ojalá siempre fuera posible, pero no, y el electrocardiograma. Casi que con eso yo voy a encontrar la mayoría de las respuestas. Lo otro le puede conferir gravedad, es decir, si yo tengo una acidosis metabólica, bueno, también me pudiera ayudar pues en algunos casos, pero muchas veces si yo identifico el tóxico de manera adecuada, es lo que me va a ayudar pues como a actuar. Entonces, nada, yo trabajo en las Américas, el que quiera pedir como una electiva de urgencias por allá, más que bienvenido. Y nada, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones. Gracias, doctor. El doctor Luis Gabriel, ya que está por acá, hizo un artículo muy hermoso donde los invito a que lo lean. Creo que va a ser de utilidad para ustedes. Qué chévere que lo compartan por Toxices y es uso de ayudas diagnósticas en el paciente intoxicado. Está en la revista de la UPB. Es un artículo muy bonito donde el doctor concluye, después de ver a un grupo de pacientes, cómo pedimos un montón de cosas que no nos cambian conducta. Entonces creo que esa intervención de Luis Gabriel fue genial, qué rico tenerlo por acá, qué rico que nos apoyemos de los urgentólogos. Mariana, mis felicitaciones y todos chicos, me siento muy orgullosa. Uno decide cómo marcar, digamos, diferencia y cómo volverse muy único en algo. Lo otro que quiero terminar diciéndoles es que voy a aprovechar este grupo, Juanjo, Mari, háganme barra por diferentes chats, por los representantes de grupo, les están pasando una encuesta sobre conocimiento en nootrópicos y psicodélicos.
ayúdenme a regarla. La idea es que la respondan residentes, la respondan pregrado, la puede responder cualquier persona de la Universidad CES. Y nuestro objetivo es conocer, ¿cierto?, qué saben las personas para saber si tenemos que enseñar un poquito más de ese tema. Se demorarán unos 10 minutos, pero yo creo que servirá para su formación. Entonces, háganme barra porfis con eso. ¿Listo? Mari, de nuevo, felicitaciones. Luis Gabriel, échele ojo a la posible urgentóloga. Muchas gracias y muchas gracias a todos por venir, de verdad. Los Gracias. esperamos dentro de 15 días para la siguiente charla. Hasta Muy luego. activos. Chao. Chao, doctora.